David, el rey elegido por Dios, el hombre cuyo nombre quedaría grabado en la historia como un símbolo de fe y valentía, estaba a punto de enfrentar la mayor prueba de su vida. No contra ejércitos enemigos, no contra gigantes invencibles, sino contra sí mismo. Todo comenzó con un simple vistazo. Una noche, desde la terraza de su palacio, sus ojos se posaron sobre una mujer que se bañaba a la luz de la luna. Su nombre era Betsabé. En ese momento, David tenía dos opciones: apartar la mirada y seguir su camino, o ceder a la tentación. Y eligió la segunda opción. No era la primera vez que alguien caía en la trampa del deseo, pero lo que David no imaginaba era que aquel instante de debilidad desataría una cadena de tragedias que cambiarían su vida para siempre. Envió mensajeros para traer a Betsabé. Ella era esposa de Urías, uno de los soldados más leales del rey. Pero a David eso no le importó. En un momento de pasión descontrolada, cruzó un límite que nunca podría deshacer. Días después, recibió un mensaje que heló su sangre: «Estoy embarazada». David entró en pánico. No podía permitir que el escándalo saliera a la luz. Si el pueblo descubría lo que había hecho, su honor, su reinado y su relación con Dios estarían en peligro. Así que ideó un plan. Mandó llamar a Urías del campo de batalla con la esperanza de que pasara la noche con su esposa. De esa manera, nadie sospecharía que el hijo que llevaba Betsabé en su vientre era del rey. Pero Urías, fiel a su deber, se negó a ir a su casa mientras sus compañeros seguían luchando en la guerra. Una y otra vez, David intentó persuadirlo, incluso lo embriagó, pero Urías permaneció firme. Fue entonces cuando David tomó la decisión más oscura de su vida. Si Urías no podía ser engañado, tendría que ser eliminado. El rey escribió una carta al comandante Joab con instrucciones precisas: colocar a Urías en la primera línea de batalla y luego abandonarlo a su suerte. Y lo más cruel de todo, el propio Urías llevó en sus manos la carta que contenía su sentencia de muerte. El plan funcionó. Urías murió en combate y David creyó que su pecado había sido enterrado junto con él. Pero si hay algo que la historia nos enseña es que la verdad siempre sale a la luz. Dios vio todo, y no estaba dispuesto a dejarlo pasar. El profeta Natán fue enviado a confrontar al rey con una historia que dejó a David sin palabras. Le habló de un hombre rico que, en lugar de sacrificar sus propios rebaños, tomó la única oveja de un hombre pobre para alimentarse. David, indignado, declaró que aquel hombre merecía la muerte. Fue entonces cuando Natán lo miró fijamente y pronunció las palabras que hicieron temblar al rey: «Tú eres ese hombre». El peso de la verdad cayó sobre David como una roca. Su pecado había sido expuesto y el juicio de Dios era inminente. El hijo que había nacido de su relación con Betsabé enfermó gravemente. David, desesperado, ayunó y oró, rogando por misericordia. Día tras día, se postró en el suelo, suplicando que Dios le perdonara. Pero después de 7 días, la sentencia se cumplió. El niño murió. David se levantó, se lavó y fue al templo a adorar a Dios. Sus sirvientes estaban desconcertados. No entendían cómo podía reaccionar con tanta calma después de tanto sufrimiento. Pero David sabía que, aunque su pecado había sido perdonado, las consecuencias seguirían atormentándolo. Y así fue. Los años que siguieron fueron una espiral de dolor y tragedia. La maldición de Natán se cumplió con cada paso que David daba. La espada nunca se apartó de su casa. Su propia familia se desmoronó. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermana Tamar. Otro hijo, Absalón, mató a Amnón en venganza y luego se levantó en rebelión contra su propio padre. David, el gran rey, el ungido de Dios, se vio obligado a huir como un fugitivo, traicionado por su propia sangre. Y sin embargo, Dios aún no había terminado con él. Porque aunque David había caído en lo más profundo del pecado, su historia no terminaría en desgracia. De su descendencia nacería un rey aún mayor, uno cuyo reino no tendría fin. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, dime, ¿crees que David merecía el perdón de Dios? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más secretos ocultos en las páginas de la Biblia. Pero la historia de David no terminó ahí. Aunque había reconocido su pecado y Dios lo había perdonado, las consecuencias de sus acciones continuaron desarrollándose en su propia familia. Lo que parecía un reinado estable y bendecido por Dios comenzó a desmoronarse poco a poco, cumpliendo la advertencia del profeta Natán: la espada nunca se apartará de tu casa. El primer golpe cayó sobre sus propios hijos. Amnón, el primogénito de David, se dejó llevar por un deseo prohibido y abusó de su hermana Tamar. Cuando David supo lo que había sucedido, se indignó, pero no hizo nada para castigar a su hijo. Y esa inacción costó caro. Absalón, el hermano de Tamar, no podía aceptar la injusticia. Esperó pacientemente, dejando que el tiempo adormeciera las sospechas, y cuando tuvo la oportunidad, asesinó a Amnón en venganza. Luego huyó, temiendo la ira de su padre.
David estaba devastado. Su hijo mayor había sido asesinado por su propio hermano. La violencia y el pecado que él mismo había sembrado en su hogar ahora florecían de la peor manera posible. Aún así, después de 3 años, permitió que Absalón regresara a Jerusalén. Pero Absalón ya no era el mismo. La rabia y el resentimiento se habían apoderado de su corazón. Se dio cuenta de que su padre no era el rey justo y fuerte que todos creían. Había mostrado debilidad, había permitido que la injusticia corrompiera su casa, y Absalón decidió que Israel necesitaba un nuevo rey. Así comenzó una de las traiciones más impactantes de la Biblia. Durante años, Absalón trabajó en secreto para robar el corazón del pueblo. Se presentaba en las puertas de la ciudad, escuchaba las quejas de la gente y les prometía justicia. Poco a poco, fue ganándose el apoyo de los israelitas hasta que, finalmente, proclamó su propia realeza en Hebrón. David se vio obligado a huir. El rey ungido por Dios, el hombre que había derrotado a Goliat y que había gobernado con poder, ahora era un fugitivo, escapando de su propio hijo. El dolor de la traición lo consumía. Sabía que la rebelión de Absalón no era solo el acto de un hijo ambicioso, sino la consecuencia de su propio pecado. Pero Dios aún estaba con él. En la batalla decisiva, el ejército de David se enfrentó al de Absalón, y aunque el corazón del rey aún amaba a su hijo, sabía que la guerra era inevitable. Absalón fue derrotado y, en su intento de escapar, su larga cabellera quedó atrapada en las ramas de un árbol. Quedó suspendido en el aire, vulnerable, y Joab, el general de David, no dudó en atravesarlo con su lanza. Cuando David recibió la noticia de la muerte de Absalón, no celebró la victoria. En lugar de eso, rompió en llanto, lamentando con un grito desgarrador: «Hijo mío, Absalón. Hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto yo en lugar de ti?» El hombre que había destruido su familia, que había intentado arrebatarle el trono y que lo había obligado a huir, seguía siendo su hijo. Y en ese momento, David sintió el peso completo de su castigo. David regresó a Jerusalén como rey, pero nunca volvió a ser el mismo. La pérdida de sus hijos, el dolor de la traición y la culpa de sus propios pecados lo acompañaron hasta el final de sus días. Sin embargo, Dios aún tenía planes para él. De su unión con Betsabé nació un nuevo hijo, Salomón. Este niño no solo sobrevivió, sino que fue elegido por Dios para suceder a David en el trono de Israel. Antes de morir, David le dio a Salomón las últimas instrucciones. Sé fuerte y valiente, y cumple con lo que el Señor tu Dios te manda. Sigue sus caminos, obedece sus decretos y mandamientos para que prosperes en todo lo que hagas. Salomón crecería para convertirse en el rey más sabio de Israel, y bajo su gobierno, el reino alcanzaría su época de mayor esplendor. La historia de David es una historia de triunfo, pecado, juicio, finalmente, redención. Aunque sufrió las consecuencias de sus errores, nunca dejó de buscar a Dios. Escribió salmos llenos de arrepentimiento, como el Salmo 51, donde clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Y lo más sorprendente de todo es que, a pesar de su caída, Dios no retiró su promesa. De la descendencia de David vendría el Mesías, Jesús, el Salvador del mundo. Aquel que reinaría eternamente y traería la verdadera redención a la humanidad. David no fue un hombre perfecto, pero su historia nos muestra que el verdadero poder no está en la fuerza ni en la posición, sino en un corazón dispuesto a arrepentirse y buscar a Dios. Ahora dime, ¿crees que las consecuencias de los errores de David fueron justas? ¿O Dios debió haberle dado una segunda oportunidad sin castigo? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los misterios ocultos en la Biblia. Pero la historia de David no termina aquí, porque hay un misterio aún mayor en su vida, un secreto que pocos han notado en las Escrituras. A pesar de haber enfrentado el juicio divino, perdido a sus hijos y visto su casa sumida en la violencia y la traición, David nunca dejó de ser el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien que cayó tan bajo, que cometió adulterio y asesinato, pudo seguir siendo el elegido de Dios? Aquí está la clave: su arrepentimiento fue real. Muchos han pecado en la historia de la Biblia. Saúl, el rey anterior, desobedeció a Dios y fue rechazado. Judas traicionó a Jesús y terminó quitándose la vida. Pero David se humilló. No buscó excusas, no intentó justificarse. Cuando el profeta Natán lo confrontó, su respuesta fue inmediata y sincera: «He pecado contra el Señor». Ese es el verdadero poder de la redención. No es la perfección lo que nos acerca a Dios, sino la humildad de reconocer nuestros errores y buscar su misericordia. David escribió el Salmo 51, considerado una de las declaraciones de arrepentimiento más profundas de toda la Biblia. En él, suplicó: «Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado».
Sabía que ningún sacrificio podía borrar lo que había hecho, solo un corazón completamente quebrantado ante Dios. Y Dios lo escuchó. Aunque David sufrió por sus errores, su legado no fue destruido. Dios mantuvo su promesa, de su linaje vendría el Mesías. Jesús fue llamado Hijo de David, y su reino no tendría fin. Que no importa cuán grande sea nuestra caída, siempre hay un camino de regreso. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si hay un corazón arrepentido. Pero también nos enseña algo aterrador: el pecado siempre tiene consecuencias. David fue perdonado, pero su familia sufrió. Sus hijos se rebelaron, su casa se llenó de violencia, su reinado se vio afectado. A veces pensamos que podemos ocultar nuestros errores, que no habrá consecuencias, pero la verdad siempre sale a la luz. La historia de David es un espejo para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos intentado justificar nuestras malas decisiones? ¿Cuántas veces hemos creído que podemos engañar a Dios o esconder lo que hemos hecho? Hoy, esta historia nos deja con una elección: seguir encubriendo nuestros errores y enfrentarnos a sus consecuencias, o reconocerlos ante Dios y recibir su misericordia. ¿Qué harás tú? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte. Hay muchos más misterios ocultos en la Biblia que pueden cambiar tu vida.